Ahora veremos dos ejemplos de decimales de signos divididos. Mirando nuestro primer ejemplo, recuerde que una barra de fracción significa división. Entonces tenemos un positivo 24.91 dividido por un negativo 5.3. Bueno, un positivo dividido por un negativo es negativo, por lo que este cociente será negativo. Avancemos y tomemos nota de eso. Esto va a ser igual a un valor negativo. Ahora podemos seguir adelante y dividir ignorando los signos. Entonces tendremos 24.91 dividido por 5.3. Ahora recuerda que al dividir por un decimal queremos que nuestro divisor sea un número entero. Por lo tanto, debemos mover este punto decimal al lugar correcto aquí, y esto está bien siempre que hagamos lo mismo con nuestro dividendo. Así que también vamos a mover el punto decimal aquí. Ahora, vamos a reescribir esto para que sea un poco más ordenado. Entonces tendrás 249.1 dividido por 53 después de mover el punto decimal. Entonces moveremos el punto decimal hacia arriba en nuestro cociente y ahora dividiremos. Entonces, la primera pregunta es ¿cuántos 53 hay en 249? Probemos 4. 4 veces 3 serían 12. Llevar un 1, 4 veces 5 es 20 más 1, eso sería 21. Recuerde, siempre y cuando la diferencia sea menor que 53, este 4 es correcto. Entonces tendríamos el 7 aquí y un 3 aquí y eso es 0. Entonces un 37 es menos que 53, así que estamos bien. Baja el siguiente dígito que es un 1. Ahora queremos saber cuántos 53 hay en 371. Nuevamente, esa no es una pregunta fácil. Pero si pienso en esto como 50, sé que 50 veces 7 es 350, así que está cerca. Probemos 7. 7 veces 3 es 21. Ahora vamos a llevar un 2 y esto se ve bien. 7 veces 5 es 35 más 2, eso es 37, y esta diferencia es 0, así que hemos terminado. Entonces este cociente es 4.7. Pero sabemos por el problema original que este cociente tiene que ser negativo, por lo que en realidad es negativo 4.7 para el problema original. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Observe que aquí tenemos un negativo dividido por un negativo que es positivo. Así que sigamos adelante y tomemos nota de que también será positivo. Ahora podemos ignorar los signos y dividirnos como lo haríamos normalmente. Entonces tendremos 1.634 dividido por 8.6. Nuevamente, queremos que nuestro divisor sea un número entero, así que tendremos que mover el punto decimal a la derecha una vez aquí y lo mismo aquí. Y, nuevamente, solo para hacer esto un poco más limpio, sigamos adelante y reescribamos esto. Tendremos 16.34 dividido entre esto sería 86 después de mover el decimal. Entonces ahora necesitamos mover el punto decimal hacia arriba en nuestro cociente, y ahora dividiremos como lo hacemos normalmente. Entonces, la primera pregunta es ¿cuántos 86 hay en 163? Bueno, 2 va a ser demasiado grande. Tendremos que probar 1. Una vez 86 es 86. Entonces pida prestado del 6, esto será 13 menos 6, eso es 7. Luego tenemos 15 menos 8, eso también es 7. Y 77 es menos de 86, así que eso es bueno. Baja el siguiente dígito que es 4. Ahora queremos saber cuántos 86 hay en 774. Nuevamente, esa no es una pregunta fácil. Sé que no podemos usar 10, pero sé que 10 veces 86 sería 860, así que intentemos 9. 9 veces 6 es 54, lleva un 5. 9 veces 8 es 72 más 5, eso es 77, así que tuvimos suerte. Esta diferencia es 0, entonces este decimal termina y este es nuestro cociente. Pero normalmente pondremos un 0 en el valor posicional de un segundo cuando un decimal es menor que 1. Nuevamente, ya hicimos una nota de que este cociente es positivo. Entonces el cociente original es positivo 0.19. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. -01CC347B8A7F